2024 pasará a la historia como el año más letal para la prensa desde que existen registros. Es la conclusión de un informe publicado este miércoles por el Comité de Protección de Periodistas, una organización independiente con sede en Nueva York. Según los datos publicados, murieron al menos 124 informadores en 18 países. La cifra supone un incremento del 22% con respecto al año anterior y ese reflejo, según el informe, del aumento de los conflictos internacionales, la agitación política y la criminalidad en todo el mundo. El comité afirma que la guerra de Gaza no tiene precedentes en su impacto sobre periodistas. 82 reporteros palestinos murieron a manos del ejército israelí en la franja. En América Latina, México sigue siendo el país más peligroso para la prensa, con 5 asesinados en 2024, 3 más que en el 2023. Analizamos este tema con Jan Albert Hudson, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas. Gracias por acompañarnos aquí en DW. Bueno, en 2024 se registraron 5 asesinatos de periodistas en México, 3 más que en el 2023. ¿Cuáles son las principales razones detrás del aumento de asesinatos de periodistas allí en México en 2024? Yo creo que una de las razones principales que hemos visto ese incremento es que hubo un cambio de gobierno en México. Y durante las últimas décadas, lo que hemos constatado en México es que siempre cuando hay un cambio de gobierno, hay ajustes más que nada a nivel local, municipal y estatal, que por lo general conllevan un aumento en la violencia, además en combinación con la impunidad de casi del 100% en asesinatos de periodistas, que sigue siendo presente en México. Violencia e impunidad. ¿Cómo se compara la situación de la prensa allí en México con la de otros países de América Latina en términos, en esos términos que me habla de violencia, pero también de censura? Lamentablemente, México es el país que no se encuentra en una situación convencional de guerra más violento para periodistas en el mundo. Si lo comparamos con países como Siria, como Irak, también como Rusia, vemos más o menos las mismas cifras y la verdad espeluznante porque México no se encuentra en una situación de un conflicto interno civil como lo vemos en esos países allá. En términos de la censura, lo que hemos visto en México desde hace muchos años es que la violencia tiene un impacto bastante fuerte en la capacidad de periodistas de reportar sobre temas relacionados con corrupción, delincuencia organizada y derechos humanos. Y lamentablemente vemos que hay cada vez más zonas silenciadas donde periodistas ya no reportan de forma independiente y convencional sobre esos temas. Bueno, usted habla de esos países con conflictos armados. Según datos del Comité de Protección de Periodistas, murieron al menos 124 informadores en 18 países, entre otros factores por el aumento de los conflictos internacionales. ¿Cómo se ha agravado la situación de los periodistas en Gaza y Ucrania y qué implica esto para la libertad de prensa en zonas de guerra? Yo creo que lo que hemos visto durante los últimos años es muy preocupante. Es un incremento bastante notable en el número de periodistas que han sido blancos de violencia en situaciones de guerra, particularmente en la Franja de Gaza y en Israel. Vemos que no hay una distinción entre personas civiles y periodistas por parte de las Fuerzas Armadas, en este caso de Israel, pero también lo hemos visto en Ucrania, en algunas otras zonas de guerra, y es lamentablemente la continuación de una situación que se fue exacerbando durante las últimas décadas, que es que periodistas cada vez más son blancos legítimos de violencia, tanto para regímenes autoritarios como para Fuerzas Armadas en una situación de un conflicto. Muchísimas gracias, Jan Albert Hudson, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas.